40.000 millones de dólares por una empresa que no fabrica ni un solo chip. Así intentó Nvidia comprar ARM, el diseño que llevas dentro del teléfono. Qualcomm, Google, Microsoft y hasta Intel se unieron para frenarlo. Y lo que Nvidia perdió al final no fueron esos 40.000 millones. Qualcomm, Google y Microsoft se disputan los mismos clientes todos los días. En 2021 firmaron algo juntos, quejas contra la misma operación. No fue un regulador quien mató el trato, fue el miedo de los propios clientes de ARM. Esta es la autopsia de ese pacto. Para entender por qué esos rivales se aliaron, primero hay que entender que ARM no vende chips, no tiene fábricas, licencia el plano que casi todos usan. Es el órgano compartido que todos alquilan y nadie posee, y ese alquiler cuesta bastante menos de lo que imaginas. ARM diseña arquitecturas y núcleos de procesador, y cobra por dejarte usarlos. Primero una cuota inicial por la licencia, después un canon por cada chip fabricado con ese diseño. Históricamente, un porcentaje bajo del precio del chip, del orden del 1 al 3%, céntimos por unidad. Ahora mira dónde acaban esos céntimos. ARM calcula que sus diseños de procesador están dentro de más del 99% de los teléfonos del planeta. Apple, Samsung, Google. Se destrozan entre sí en el mercado, y los tres pagan en la misma ventanilla. Esa ventanilla, hasta 2020, no era de nadie en particular. Y los teléfonos son solo la parte visible. Desde su fundación, los licenciatarios de ARM han enviado más chips que cualquier otro diseño de procesador de la historia. En su salida a bolsa, declararon 250.000 millones de unidades acumuladas. 2 años después, la cifra ya superaba los 310.000 millones. Son más de 30 chips con arquitectura ARM por cada persona viva en el planeta. Están en tu coche, en el router, en el reloj, en los satélites. Eso ya no es una empresa de tecnología, eso es infraestructura. Y la infraestructura compartida tiene una regla incómoda: funciona mientras no sea de nadie. En 2020, alguien decidió comprarla. Antes de seguir, un detalle que explica por qué ARM estaba en venta. ARM nació en Cambridge en 1990 como una empresa conjunta pequeña. Creció haciendo lo contrario de fabricar, licenciar planos a todo el que pagara. En 2016, el grupo japonés SoftBank la compró por unos 32.000 millones de dólares. SoftBank no es una tecnológica, es un fondo. Compra activos, los engorda y los vende. 4 años después, necesitaba liquidez y buscó comprador. El problema, el único comprador dispuesto a pagar 40.000 millones ya estaba en el negocio de los chips, y ahí nace el conflicto. El problema era estructural, no moral. Nvidia también es cliente de ARM. Tiene una licencia de arquitectura a 20 años y estaba construyendo su propio procesador, llamado Grace. Y compite de frente contra media cartera de clientes de ARM, en centros de datos, en automoción, en redes. Comprar ARM significaba que el árbitro se sentaba a jugar en la misma mesa. Hay algo peor. Cada licenciatario, para pedir un diseño, le enseña a ARM qué está construyendo y para cuándo. Comprar ARM era comprar el archivo con las hojas de ruta confidenciales de tus propios rivales. Ese fue el momento en que sonó la alarma. Y entonces pasó lo que no estaba en el guión de nadie. En junio de 2021, el consejero delegado de Qualcomm, Cristiano Amon, lo dijo en público. Su empresa estaría dispuesta a invertir en ARM. Pero no sola, junto a un consorcio de rivales del propio ecosistema para garantizar su independencia. Y afirmó que ya había hablado con otras compañías que opinaban lo mismo. Léelo otra vez. Empresas que se demandan entre ellas por patentes, proponiendo comprar juntas a su proveedor común. No por bondad, por seguro de vida. Cada una acababa de descubrir que su rival era también su garantía. 3 meses después, un regulador puso número a ese miedo. Amon no fue el único. El entonces consejero delegado de Intel, Pat Gelsinger, también se mostró abierto a participar en algo así. Intel, que compite contra la arquitectura de ARM en cada portátil vendido. Conviene decirlo claro,
Ninguno estaba defendiendo el interés público, defendían su cadena de suministro. ARM solo puede licenciar a todos porque no compite con ninguno. Esa neutralidad nunca fue una virtud moral, era la condición técnica del negocio. Quítala y el modelo deja de tener sentido para la mitad de sus clientes. Nvidia, por supuesto, tenía respuesta y una oferta que no era exactamente lo que decía el titular. Nvidia prometió mantener abierto el modelo de licencias y no bloquear a nadie. Ofreció compromisos de conducta al regulador británico. Los rechazó. Y hay un detalle de la oferta que casi nadie mira. De los 40.000 millones, solo 12.000 eran efectivo. 21.500 millones se pagaban en acciones de la propia Nvidia. Otros 5.000 quedaban condicionados a que ARM cumpliera objetivos de rendimiento. Y 1.500 iban en acciones para los empleados. Nvidia compraba el estándar de la industria, pagando, sobre todo, con papel propio. Papel que se revalorizó mucho entre 2020 y 2021. La prensa llegó a estimar la oferta muy por encima del precio pactado. Los reguladores llegaron después, y llegaron porque los clientes los llamaron. En agosto de 2021, el regulador británico de la competencia publicó su conclusión de fase 1. La compra podía reducir de forma sustancial la competencia en 4 mercados: centros de datos, Internet de las cosas, automoción y videojuegos. Se basó en escritos detallados de clientes y competidores de todo el mundo. En diciembre, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos demandó para bloquear la operación. Señaló 3 mercados y citó las quejas de Microsoft, Google y Qualcomm. Ninguno de los dos llegó a prohibir nada, y aún así, 11 semanas después, el trato estaba muerto. El 8 de febrero de 2022, Nvidia y SoftBank cancelaron el acuerdo por su cuenta. Nadie lo prohibió. Se cayó de agotamiento. 17 meses de revisiones abiertas en varios países a la vez. En China, el organismo apenas acababa de aceptar la notificación formal. Ese atasco fue el síntoma, no el verdugo. Nvidia dio por perdido el anticipo que había entregado al firmar en 2020, $1.350 millones. Los registró como coste de terminación. SoftBank se los apuntó como beneficio del trimestre. 17 meses, 0 acciones vendidas, y el vendedor cerró el episodio en positivo, perfectamente legal, y nadie devolvió nada. El cierre del círculo llegó 19 meses más tarde. En septiembre de 2023, ARM salió a bolsa por su cuenta. Para sostener la salida, un grupo de inversores ancla se comprometió a comprar acciones al precio de estreno. Hasta $735 millones entre todos. ¿Quiénes eran? Apple, Google, Samsung, Intel, TSMC y Nvidia. Los mismos que se movieron para impedir la compra, ahora comprando pedazos juntos, el mismo día. La empresa que ofreció $40.000 millones por ARM entera, acabó con una porción minúscula. Y SoftBank, que nunca llegó a venderla, conservó en torno al 90% del capital. Así que la promesa que abrimos hoy no era la ambición de Nvidia, era otra, la de una arquitectura neutral, que no es de nadie y por eso sirve a todos. ¿Sigue viva? Su cliente más grande, Qualcomm, terminó pleiteando con ARM por licencias en 2024. Su dueño sigue siendo uno solo, con alrededor del 90%. Y la alternativa abierta y gratuita, RISC-V, creció impulsada justo por este susto. La neutralidad de ARM respira, pero respira conectada a un monitor, sostenida por un accionista mayoritario y por el miedo compartido de sus clientes. ¿Vivo o muerto? Diagnóstico en cuidados intensivos. Lo que te llevas a casa, la infraestructura compartida solo funciona mientras no sea de nadie. Si te sorprendió, busca nuestro video sobre IBM, Apple y los 440 millones. Y si te gustan los datos, busca Dinero en Cifras. Suscríbete y pide la próxima.